Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde te encuentres. Hola, soy José Gregorio, un médico venezolano que ha migrado desde su país y actualmente reside en España. Que he pensado que con la pandemia secundaria al COVID-19 y las interminables guardias médicas, me di cuenta de que es muy difícil depender de un sueldo del Ministerio Público o de una clínica privada. Para vivir de una forma estable, si no tienes ingresos extras o ingresos pasivos, es bien sabido que como inmigrante muy pocos contamos con familias que nos apoyen y mucho menos ingresos o ahorros estables para poder enfrentar las dificultades que nos afectan en algunos países. En este sentido, empecé a leer en mi confinamiento del COVID-19 un libro que picó mi curiosidad. En mi meta de crear un ingreso extra de dinero, este libro llamado Padre Rico, Padre Pobre, del empresario Robert Kiyosaki, me hizo terminar de caer de la nube donde me encontraba, pensar que iba a alcanzar la libertad financiera que todos deseamos dependiendo del Estado o de una clínica privada, o por supuesto de una pensión a futuro. Por eso siempre pensé en un negocio propio, pero he sabido que en mi profesión es muy difícil atender a un negocio que no sea tu propia consulta. Por ende, este libro despertó en mí esa vena de invertir en bienes y raíces. Por consiguiente, me dispuse a indagar más interesadamente en bienes y raíces y otras formas de inversiones, a realizar cursos, talleres en mis pocos días libres sobre libertad financiera e inversión inmobiliaria. En consecuencia a todo ello, inicié un plan para seguir aprendiendo y pensar que mis compañeros médicos poco entendían del por qué tenía 2 empleos. Algunas de mis amistades y a mí no nos gustan los números. Por eso estudiamos ciencia. Nos alejamos de sacar cuentas. Como personal de salud con un sueldo medio nos gusta gastar mucho, así como generamos ingresos, se nos van en otras cosas. Por eso tengo un gestor y un contador. Pero esto no basta. Debemos aprender más sobre el manejo del dinero, cómo invertirlo y las leyes sobre la administración del mismo. Y por supuesto, de impuestos. De este modo vino a mí la idea de crear un podcast llamado Médico Capitalista, para de esta forma tratar de llegar a mi propia comunidad y a más personas, con el fin de seguir aprendiendo y formándonos en bienes y raíces para lograr la tan preciada libertad financiera. En este orden de ideas, los médicos ganamos suficiente dinero por trabajar horas extras y turnos interminables. Motivado a esto, gastamos mucho dinero en gustos o deudas malas, así que decidí aprender y alentar a otros compañeros en hacerlo con conocimiento, expandiendo sus mentes para poder generar ingresos pasivos por medio de activos e incluso la libertad financiera que todos deseamos. Por eso, en mi podcast llamado Médico Capitalista, creado por un médico y enfocado en todos en general, donde aprenderemos sobre las inversiones y bienes y raíces, para alcanzar la libertad financiera. Cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. En este podcast podremos hablar de fondos de inversiones, renta fija y renta variable, gestión indexada, robo-advisor, inversión robotizada, gestión activa y gestión pasiva, plan de pensiones, tipo de ingresos, educación financiera, activos pasivos en finanzas, interés simple o interés compuesto, independencia financiera, escapar de la carrera de la rata, ahorrar o invertir y por supuesto bienes y raíces y todo lo relacionado con los mismos. Hasta la próxima, capitalistas, y nos vemos en mi podcast. Recuerden, en las principales plataformas de podcast.